gabinetes, licenciado Santiago Cafiero, con el objeto de brindar el informe que marca el artículo 101 de la Constitución Nacional y 215 del reglamento de esta honorable Cámara. Lo invitamos a pasar al recinto. Sí, claro. Invito al señor jefe de gabinete de ministros a brindar su respectivo informe. Muchas gracias, señora presidenta de esta honorable Cámara de Senadores. Senadoras y senadores, vengo a dar cumplimiento al artículo 101 de la Constitución Nacional, que implica ni más ni menos que avanzar y dar cuenta de la marcha del gobierno. Hemos recibido 760 preguntas que han sido respondidas en su integralidad, han sido también enviadas en tiempo y forma a los senadores y senadoras, y esperamos de este modo poder continuar trabajando y haciendo una tarea fructífera con cada uno de ustedes en lo que refiere a la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. También para nosotros es central que se avance en el diálogo democrático entre los distintos poderes y que se avance en la articulación de la búsqueda de mejores propuestas y mejores proyectos para poder llevar adelante una agenda de desarrollo que aún está inconclusa en nuestro país. Cuando me tocó venir en la anterior oportunidad aquí al Senado, estábamos terminando el segundo trimestre del año, era el mes de junio. En ese momento llevábamos 2 meses, un poco más de 2 meses de pandemia, 3 meses de pandemia para ser más justo. Y en ese momento también estábamos viendo cómo repercutía en el resto del mundo la pandemia, cómo el coronavirus había hecho estragos y había puesto de rodillas a países con economías industriales, países con una fortaleza siempre envidiada desde esta orilla, y sin embargo, lo que estábamos viendo nosotros muy recientemente en ese momento era la necesidad de tomar medidas con mucha decisión política y principalmente con mucha decisión a la hora de encarar cuáles eran las prioridades. En ese momento, claramente, las prioridades estaban puestas en el cuidado de la salud, en el cuidado de los ingresos, en el cuidado de nuestras empresas, y entonces desarrollamos una batería de medidas y batería de herramientas de política pública. Nosotros en ese momento estábamos transitando ese segundo trimestre, que luego el Fondo Monetario Internacional describió como un epicentro de envergadura histórica, al reconocerlo como de las proporciones o contar con las mismas proporciones que había tenido la Gran Depresión de 1930. Y esto implicaba ni más ni menos que reconocer una caída en el 95% de los habitantes del planeta, reconocer una caída en el ingreso per cápita de ese 95%, estimar un 12% de caída, 12% de caída en el comercio internacional para este año. Y todavía sigue siendo estimado, porque lo cierto es que aún no ha pasado esto. Son datos de ese segundo trimestre del año y las estimaciones que se hicieron durante ese segundo trimestre del año. Para la CEPAL, la caída en el producto, el retroceso en Latinoamérica, en la estructura productiva de Latinoamérica, implica un retroceso que hay que llevarlo al año 1900. Ese es el cuadro de situación a nivel internacional. Economías y países que desarrollaron políticas más o menos laxas con respecto a la lucha contra el coronavirus, de todos modos sintieron un golpe
en su economía, un golpe en su estructura social y fundamentalmente un golpe en todo el entramado productivo, comercial, pero con una profundidad aún desconocida en lo que tiene que ver con las desigualdades y en lo que tiene que ver con el aumento de la pobreza y la desocupación. El INDEC nos marcó ese segundo trimestre como la mayor caída de la historia de nuestro producto. Ese segundo trimestre como la mayor caída del PBI de la Argentina en toda su historia. Ese segundo trimestre como el momento histórico donde más cayó la inversión en nuestro país en toda nuestra historia. Y también reflejó datos que nos duelen aún mucho más, que tienen que ver con la herida social. También el INDEC exhibió los datos de pobreza, que tuvieron un aumento del 5,5%. También exhibió los datos de indigencia, que tuvieron un 2,8% también de aumento. Y el desempleo, que fue 2,5%, aumento en la desocupación. Ese segundo trimestre que es histórico. Ese segundo trimestre que muy probablemente vaya a quedar no solo en los anales de la historia, sino en la memoria de muchos de los que circunstancialmente tuvimos alguna responsabilidad pública, política, dirigencial. Seguramente va a quedar en la historia, pero también va a quedar en la memoria de muchos argentinos y argentinas ese segundo trimestre. Es cierto que nosotros no venimos a poner excusas, ni mucho menos. Es cierto también que nosotros vinimos a cumplir los compromisos que tuvimos con los argentinos y argentinas, y fundamentalmente es cierto que nosotros no venimos a escudarnos, no venimos a excusarnos ni a escudarnos en que esto es una crisis global, que es evidente que es una crisis global, pero no venimos a solamente contentarnos en describir los datos y el impacto que tiene la pandemia en el resto del mundo, o el impacto que obviamente tuvo en la Argentina. Lo que nosotros estamos buscando y queremos es que se reconozca con la gravedad que corresponde, que se conozca en la envergadura que tiene el grado de esta crisis del coronavirus, que golpea al mundo y golpea a la Argentina. Nosotros no nos van a escuchar poniendo excusas. Ahora sí queremos ser conscientes, porque si queremos luego trazar un camino de recuperación, tenemos que saber cuál es el punto exacto donde nos encontramos. También es cierto que no vinimos nosotros a echarle la culpa a nadie, ni a decir que pasaron cosas, sino lo que vinimos es a poner a las cosas en orden y a ver cómo entre todos podemos salir adelante. Este año, Julián Sicari, un economista, sacó un libro, creo que fue este año, sacó un libro que hace un recorrido de las crisis económicas de la Argentina. Desde 1860, la Argentina, cada 10 años, tiene una crisis. Luego de la alta financiarización de la economía y profundizada por la desindustrialización como política global, acentuado en nuestro país en 1976, en la última dictadura, esos procesos de 10 años pasaron a ser de 7,5 años. Se achicó en la instancia, se achicó ese proceso y esa línea de tiempo que determinaban las crisis recurrentes de nuestro país. Quienes abrazan este tipo de modelos económicos, sociales y hasta culturales de alta financiarización, lo que hacen es provocar
con mayor velocidad las crisis en nuestro país. Esto fue el gobierno anterior. Abrazó ideológicamente, culturalmente, y con una creencia de que ese era el modelo para la Argentina, un modelo chico, un modelo de exclusión, entendió que ese era el modelo viable para nuestro país. Y lo único que provocó fue que se acentuaran cada vez más las crisis, que se acentuara cada vez más la crisis en nuestro país. A Alberto Fernández, a nuestro presidente, le tocó en el 2003, como jefe de gabinete, trabajar para recuperar un país que había justamente caído en esa trampa de la alta financiarización especulativa de la economía. Y ahora, como presidente, le vuelve a tocar. Y ahora, como presidente, le vuelve a tocar, no 7 años y medio después, no 12 años después o 10 años después, unos pocos meses después de que la crisis de balanza de pago del 2018-2019 se acentuara en nuestro país. Nosotros tuvimos una crisis de balanza de pago entre el 2018 y 2019. El Fondo Monetario Internacional asistió a la Argentina en 44.000 millones de dólares para tratar de salvar un modelo de especulación y un modelo de financiarización de la economía. Nosotros vinimos a recuperar a la Argentina y entonces lo que empezamos a trabajar es justamente en las variables, primero de entender y explicar cuál era el grado de situación. En la crisis de balanza del 2018-2019 le trajo a la Argentina los peores indicadores sociales y económicos de los últimos 20 años, por lo menos. Los peores indicadores. A esa crisis de balanza de pago 2018-2019 se le sumó la crisis de la pandemia. Por eso cuando nosotros hablamos de que estamos transitando en la Argentina una doble crisis, es la crisis de la balanza de pago 2018-2019 y la crisis de la pandemia que se le ha montado encima, la crisis global de la pandemia. Nosotros no venimos a poner excusas, ni mucho menos, ya lo dijimos más de una vez. Y no venimos ni a hablar de herencias, ni a describir situaciones o prometer semestres o lluvias de inversiones que terminaron siendo lluvias de endeudamiento. Nosotros no venimos a eso. No somos comentaristas de la realidad. Venimos a trabajar, venimos a hacernos cargo del mandato popular que nos dieron millones de argentinos y argentinas. Al frente de todos y que después confió, al frente de todos allá en octubre del año pasado, y que después confiaron en las políticas públicas que el presidente estaba llevando adelante. Esta doble crisis nos obligó a actuar con mucha velocidad. Quiero volver a repetir esto. La crisis 2008-2009, crisis de balanza de pago, con una tensión y con una tendencia a la economía de la alta financiarización, el modelo de especulación financiera. Sobre esa crisis se monta la crisis del coronavirus, la crisis global de la pandemia. Ante eso, las medidas del gobierno, que ya en la anterior oportunidad las describimos y en diputados también las describimos y no nos cansamos de esto, pero entendemos que es importante poder destacar cuál es la tarea y la labor del gobierno. En definitiva, eso es el informe de gestión. Tomamos medidas que fueron inéditas por el tiempo, por la escala y fundamentalmente por la erogación de recursos públicos. Para tener más precisión, yo les quiero leer esta parte, que se incorporaron más de 3.500 nuevas camas de unidad de terapia intensiva en todo el país. Esto representa el 41% en solo 4 meses. En 4 meses de pandemia, este gobierno llevó adelante esta tarea.
aumentar en 41% las camas, las unidades de terapia intensiva. Se adquirieron más de 4.000 respiradores. Esto representa un 66% de la capacidad instalada que existía en el país. Se habilitó la disponibilidad de aproximadamente 15.000 recursos didácticos a través de la plataforma Seguimos Educando. Se imprimieron y distribuyeron 48 millones de cuadernillos en todo el país. La asistencia al trabajo y la producción, este paquete de medidas que ya va por la 5ª edición, que tenía que ver con el cuidado de los ingresos de los asalariados, pero también con el cuidado de las pymes y los comercios y el cuidado de las empresas, llegó a 338.000 empresas en Argentina. 2,8 millones de trabajadores y trabajadoras en las primeras 5 rondas. Ya va 5 meses que estamos llevando adelante este programa y que ya empieza a transitar la 6ª edición. Se aprobaron más de 550.000 créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, para los trabajadores independientes. Estos fueron 64.000 millones de pesos en créditos. El ingreso familiar de emergencia, la otra política de cuidado, del cuidado de los ingresos familiares, llegó a casi 9 millones de argentinos y argentinas. Todas estas acciones que se llevaron adelante tuvieron un acompañamiento de esta Cámara. Muchas de esas tuvieron que ser implementadas con mucha velocidad y con urgencia. Entonces, terminaron siendo implementadas por decretos de necesidad y urgencia, que esta Cámara luego convalidó. También esta Cámara convalidó, con votos de la oposición, la ampliación presupuestaria que incorporaba muchos de estos elementos y de estas políticas públicas que eran necesarias para trabajar en el peor momento de la pandemia. Así fue y así es que la proyección es llegar a 6,9% del PIB, 6,9% del producto invertido en estas políticas. En muchas más, esta es la descripción, pero 6,9% invertido en políticas de alivio, en políticas para tratar de detener la caída que implicaba la crisis global de la pandemia. Si con esto nosotros lo que hicimos fue con mucha decisión política y con una determinación específica de nuestro presidente, de nuestro espacio político, de avanzar en estas políticas de cuidado, si a pesar de todo esto, de lo que muchos de ustedes también acompañaron en estas medidas, llegamos a estos números, imagínense, a estos números que nos duelen, desde lo social, desde lo productivo, imagínense lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido nada de estas herramientas. Si estas herramientas no hubieran existido, seguramente la crisis hubiera golpeado mucho mayor. La crisis hubiera sido mucho mayor, la crisis hubiera golpeado mucho más duro, no solo en la economía, sino en las familias de argentinos y argentinas. En medio de esta crisis, 2018-2019, montada la crisis de la pandemia, nosotros nos tocó renegociar la deuda, reestructurar la deuda. Todos tenemos en mente, porque es un número histórico, ese 99% que se logró de adhesión a los títulos, es decir, ese 99% de aceptación que se logró en la reestructuración de la deuda argentina con los bonistas con ley extranjera. Pero yo creo que parte de la defensa de la democracia,
es cumplir la palabra, parte de la defensa de la democracia es cumplir con lo que uno se compromete. Y acá yo quiero leerles un mensaje unos días antes de las primarias del año pasado. El presidente Alberto Fernández hacía un spot de campaña. Y en ese spot, algunos lo recordarán, otros no, pero decía lo siguiente: Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Así creció nuestra deuda desde que él es presidente. Y mostraba, obviamente, cómo crecía la deuda. Imagínate en 4 años más. Podría hablarle de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron. Pero yo no vengo a eso, vengo a pararlo. Voy a sentarme a renegociar con firmeza, como lo hicimos en el 2003. Porque para pagar primero hay que crecer. Hay 2 maneras de gobernar: vivir poniendo excusas por los que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. En este mensaje de campaña, hace 15 meses fue esto, el presidente marcaba una línea de conducta y una línea de gobierno, que era que iba a renegociar la deuda de cara a los intereses de los argentinos y argentinas. Y así fue. Y así fue. Y nosotros estamos cumpliendo con esa palabra que se le dio a los argentinos y argentinas en esa campaña, y estamos cumpliendo ese compromiso de negociar, reestructurar una deuda que había sido totalmente irresponsable a la hora de ser adquirida, solamente para sostener el modelo de financiarización de la economía, solamente para sostener ese modelo que lo único que hizo fue generar más pobreza y exclusión. Acordémonos que el grueso de toda esta deuda se toma entre el 2016 y el 2017. Luego de ahí, cuando ya nadie les prestaba, y con la crisis de balanza de pago 2018-2019, les queda recurrir solamente al Fondo Monetario Internacional, como prestamista de última instancia. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, sin embargo, nosotros en el momento donde estamos transitando una recesión quizás más profunda que la del 2009, a nivel global no tengo dudas que es más profunda que la del 2009, sin embargo tenemos el coraje y la convicción de avanzar con lo comprometido, y eso me parece que le hace bien a la democracia, que los políticos, las políticas sean frontales con los proyectos, con los proyectos de país, con las ideas que defienden y con los valores que expresan. Y no digan una cosa en cámara y después hagan otra. No digan una cosa para ganar elecciones y después hagan otra. Eso no le hace bien a la democracia. Esto sí le hace bien a la democracia. Decir y hacer. El Congreso fue parte de este debate y de este avance. Insisto, 99% de aceptación. Y el Congreso fue parte. Yo recuerdo la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de diciembre del año pasado, donde se debatió y uno de los capítulos se incorporaba las facultades para que el Ejecutivo inicie las negociaciones. Luego la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. Luego la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Pública. Leyes que se votaron en este recinto y que de este modo dieron y brindaron los instrumentos al Poder Ejecutivo de poder avanzar en las negociaciones. ¿Y qué fueron estas negociaciones? Parece que tiramos números al aire, pero ¿qué fue esta negociación? 99%, ¿qué significa? Bueno, significa que entre el 2020 y el 2024, nuestro país, 2020 y 2024, en 4 años, nuestro país iba a enfrentar vencimientos de títulos por 30.200 millones de dólares. Y ahora, gracias a esa reestructuración, tiene un perfil de deuda mucho más sostenible en el tiempo, de 30.200 millones de dólares. Hoy la Argentina tiene un panorama de 4.500 millones de dólares en estos años.
Es decir, hay un ahorro preciso, hay un ahorro específico. Y fundamentalmente, si uno suma incluso los títulos de moneda extranjera, pero bajo ley local, va a llegar a un ahorro de, en este tiempo, de 42.500 millones de dólares. Eso implica renegociar y reestructurar una deuda con valentía, defendiendo la soberanía nacional y de cara a los intereses de los argentinos y argentinas. Se dice muy seguido en Argentina que no se pueden generar acuerdos, pero yo creo que las leyes que se han votado han sido parte fundante de poder conseguir este tipo de acompañamiento y este tipo de resultado. Yo recuerdo palabras de Néstor Kirchner cuando él hablaba sobre la autoestima. Y me parece que eso es un valor, él hacía mucho hincapié en sus discursos, en su prédica política. Yo creo que eso es un valor. La autoestima no puede ser negociada. Y no vamos a permitir que nadie nos quite la autoestima como nación. Ese tipo de valores en la política implica defender los intereses nacionales por los de otros, por los de los personales o de los de las corporaciones. Eso implica ser un estadista, saber cuáles son los intereses de la nación y no deponer los intereses de la nación por los vientos de la política internacional, sino avanzar con pie firme y negociar con firmeza, con dureza si es necesario, pero nunca claudicar ni en la soberanía y mucho menos dejarnos pisotear la autoestima. Somos, creo nosotros, un país que no estamos ni condenados al éxito, ni tampoco estamos condenados a la inviabilidad, como muchas veces se nos dijo. Y tantas veces se nos contaron las caídas. Y nosotros decimos, contemos también las levantadas. Pero creo que no somos, la Argentina no es ni un país condenado al éxito ni condenado a la inviabilidad. No tenemos, creo yo, ninguna excepcionalidad, sino que lo que sí tenemos es la vocación de construir entre todos y todas nuestro destino. Y la Argentina será lo que los argentinos, todos, sin exclusiones, decidan que deba ser, pero no otra cosa. Y mucho menos los que nos quieren imponer lo que Argentina tiene que ser. Esta renegociación de la deuda, esta reestructuración de la deuda, lo que dejó bien en claro también fue que ante las presiones que hubo, presiones públicas y no públicas que hubo con respecto a los tiempos que había que tener para cerrar esta deuda, y los opinadores que hacían fila para describir, los mismos que habían tomado la deuda salían en los medios de comunicación a describir cómo había que resolverlo y lo fácil que era. Que aparentemente nosotros no estábamos entendiendo el problema. Y que no se entendía la tosudez en la negociación argentina. La tosudez en la negociación argentina tenía que ver con defender los intereses de un país. Y así fue. Y esos que hablaban del fracaso de la negociación, el único fracaso que ven es todos los días cuando se miran en el espejo. Porque la verdad es que lo que se consiguió aquí es histórico. Hay sectores que todavía insisten en volver a ponerlos contra la pared, a la Argentina, no solo al gobierno, con movimientos especulativos, e insisten y tratan, y algunos que no les alcanzaron los 44.000 millones de dólares del fondo como para salir a tiempo de esa bicicleta financiera que les había prometido Macri, que no llevaba a ningún lado. A ellos sí, a la Argentina no la llevaba a ningún lado, a ellos lo llevaba a ganar cuantiosas sumas de dinero.
pero muchos de esos que todavía creyeron en que podían hacer la ganancia extraordinaria que el gobierno anterior les había prometido. Y hoy insisten y presionan. Pero tengan en cuenta que nosotros no reestructuramos la deuda para volver a los fracasos anteriores, a los fracasos que pusieron en peligro la soberanía argentina, y mucho menos reestructuramos la deuda para hacer lo mismo, pero más rápido. Mucho menos. Tenemos otra idea. Nosotros reestructuramos la deuda porque queremos y confiamos en que podemos reconstruir un modelo de país de la producción y del empleo, que podemos abandonar el modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y de empleo. Es un valor en nuestra fuerza política, pero también cuando uno mira con cierto pragmatismo la historia argentina, es la única forma de tener una sociedad armónica que promueve el desarrollo cuando se promueve el empleo y la producción nacional. Estamos convencidos, aparte, de que el modelo anterior, el modelo de liberalización, ese modelo no conduce a ningún lado, conduce solamente a provocar crisis más rápido, como la del 2018-2019, pero más rápido. Es a lo único que nos puede llevar ese modelo de país. Tenemos por delante otra renegociación de deuda, la del Fondo Monetario Internacional. Se han iniciado las conversaciones porque hay parte de lo que nosotros dejamos como testimonio que queremos recoger y llevarlo nuevamente como parte de nuestra negociación en cuanto al perfil de sostenibilidad de deuda pública en la Argentina. Si nosotros queremos un país que vaya hacia un modelo y robustezca un modelo de producción y de empleo, entonces no caben las posibilidades que el gobierno anterior se comprometió y los plazos con los que el gobierno anterior se comprometió a llevar adelante los cumplimientos que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Esa plata ya no está en el país. Los 44.000 millones de dólares del fondo no están más en el país. Nosotros necesitamos recomponer el ejido productivo, necesitamos recomponer las posibilidades de empleo, de desarrollo personal y familiar de nuestra gente. Necesitamos crecer para poder pagar. Vamos a negociar de cara a los argentinos y argentinas, como lo hicimos hace unos meses. Y vamos a negociar también de cara al Congreso, como también lo hicimos hace unos meses. Esta normalización financiera también impacta sobre las provincias. Por eso también nosotros hemos desarrollado la unidad de sostenibilidad de deuda pública provincial desde el Ministerio de Economía y estamos trabajando con todas las provincias que están atravesando la situación de reestructuración de sus deudas. Queremos y acompañamos a las provincias, independientemente de su color político, no hacemos distinción. Y por eso estamos trabajando con todas ellas para que puedan encontrar un sendero de sostenibilidad de su propia deuda provincial. Y que eso sea sostenible no solo en términos macroeconómicos o de planilla, sea sostenible y complementario a un modelo de producción y de empleo. Nosotros no declamamos federalismo, lo practicamos. Y me parece que la tarea que venimos dando y que venimos llevando adelante desde esta unidad tiene que ver y es testimonio de eso. La reducción en los intereses de la deuda. Me detuve un pequeño minuto en describir cuánto fue lo que se ahorró en la Argentina. Según las proyecciones del gobierno anterior, nosotros el año que viene deberíamos pagar casi 2 puntos del PBI en intereses de deuda. Como pudimos reestructurarla, entonces hoy tenemos la posibilidad de volcar esos recursos al presupuesto nacional.
volcar esos recursos al presupuesto nacional significa hechos concretos. Y esto es un cambio de prioridades. Cuando nosotros hablábamos del cambio de prioridades, a esto nos referimos. A que nosotros, a partir de la reestructuración de deuda y la renegociación, lo que hicimos es generar un perfil de deuda distinto que nos permite entonces casi 2 puntos del producto que iban a ser destinados al pago de la deuda, que sean destinados a la infraestructura, al sistema público de salud, al sistema educativo y conectividad y al enclave de desarrollo e innovación tecnológico nacional. Acá les voy a contar un poco cómo lo van a estar recibiendo y lo van a estar tratando aquí en el Congreso de la Nación. Acá en el Senado van a estar discutiendo también el presupuesto nacional 2021. Pero allí van a encontrar esto que les digo, que la Argentina haya logrado reestructurar su deuda, implica que esos gastos, esos recursos van a ir a otro lado. ¿Y qué es ese otro lado? Duplicamos con esos recursos la inversión real en infraestructura. La inversión real en infraestructura pasa a ser de 2.2% del producto. El presupuesto 2019 era de 1.1. Lo duplicamos. Son 835.000 millones de pesos. También, por ejemplo, en cosas más concretas, y por eso podemos llevar adelante esto, el proyecto incluye esto que le describí en estos números, se incluye, por ejemplo, algo bien palpable, el gasoducto del NEA. El gasoducto del NEA va a permitir gas para regiones que necesitan ese insumo, no solo por una cuestión de calidad de vida, sino también de generar posibilidades de que se instalen fábricas, empresas, pymes. En segundo lugar, la innovación y desarrollo para la producción. En el 2021 estamos incrementando el presupuesto en 160% con respecto al 2019. Es una inversión proyectada de 187.000 millones de pesos. La salud pública, uno puede entrar en la discusión si más o menos Estado, si más o menos Estado en la sociedad. Ahora, lo que creo que hoy ha quedado claro es que se necesita un Estado. Se necesita un Estado activo, se necesita un Estado que promueva políticas públicas, que tenga capacidad para generar políticas públicas. Porque hasta acá fue una decisión permanente de parte del Ejecutivo, acompañada por los otros poderes, pero una decisión permanente. Ahora lo que nosotros necesitamos es generar previsibilidad en este sentido. Se incrementa en términos reales contra el 2019 49% el presupuesto para la salud pública. Para educación incrementamos el 11% con respecto al 2019 también. En términos reales, 483.000 millones de pesos. Insisto con esto, todo esto es posible porque los recursos del Estado Nacional no se fueron por la canaleta de la deuda. Todo esto es posible porque se pudo reestructurar la deuda en tiempo y forma. Todo esto es posible porque se reestructuró la deuda y se llegaron a generar un perfil de sostenibilidad en el tiempo, que entonces hizo que la Argentina no tenga que pagar el año que viene lo que se había comprometido el gobierno anterior, y entonces podamos destinar estos recursos para la infraestructura, para el desarrollo productivo y tecnológico, para la salud pública y para la educación. Fíjense, 4 ejes centrales que se pueden financiar porque los recursos no se fueron por la canaleta de la deuda. Una de las cifras que mostró el INDEC es la pobreza entre niños, niñas y adolescentes, hasta 14 años. Una cifra que obviamente nos duele mucho y por eso en el presupuesto también nosotros incorporamos por primera vez en la historia
un presupuesto que concentra todas las políticas públicas direccionadas a ese rango etario, a esa parte de la sociedad, niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 14 años. Son 873.000 millones de pesos. Esto es inédito, equivale al 2,2% del PBI. Esto es la primera vez en la historia que un presupuesto concentra no el volumen de recursos, sino que identifica con claridad cuál es el segmento de la sociedad al que quiere apuntar, para luego también ser parte de, si se quiere, del control de política pública, hasta del control parlamentario, si hemos cumplido y se han desarrollado y se han implementado las partidas que estamos destinando. 2,2%. 873.000 millones de pesos. Vamos a seguir en el presupuesto van a encontrar que seguimos con las políticas de género y diversidad, para que todos estén con toda la información. También aquí, en el capítulo, en la elevación del presupuesto, hay un capítulo específico sobre la integralidad de estas políticas. No solo el aumento del área que debe coordinar esto, que es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es un aumento del 13% en el presupuesto, comparado al área que debía coordinar este tipo de políticas en el 2019. 13% de aumento. 13 veces aumentado. Y aquí lo que me parece central es que en el mensaje hemos logrado coordinar 55 partidas de diferentes ministerios que trabajan y operan sobre la problemática de género, que trabajan y operan sobre la equidad, que trabajan y operan sobre reducir el impacto en la brecha de género. Esto me parece que también es algo central y destacable y que se tiene que tener en cuenta. Está descrito en el mensaje de elevación del presupuesto, pero me parece a mí que es relevante ponerlo nuevamente dentro del presupuesto, pero fundamentalmente que entre en el debate público. La brecha de género es algo que también debemos resolver, como políticos y como políticas. La discusión se dará en este recinto, la discusión del presupuesto se dará en este recinto. Y muy probablemente se encuentren con mucha claridad cuál es el orden de prioridades que tiene este gobierno y cómo decide avanzar en su marco de políticas públicas para poner a la Argentina de pie, para recuperar el empleo, para recuperar a la producción. La pandemia a todos nos sacó algo. Todos tenemos confianza y creemos, porque la vacuna está más próxima, porque empiezan a visualizarse tratamientos, que entonces el horizonte donde esta etapa termine empieza a ser más próximo. Ahora, lo cierto es que en el camino la pandemia a todos nos sacó algo. Nos sacó amigos, nos sacó vínculos, nos sacó familiares. Perdimos también, seguramente, en la pandemia cuestiones materiales. La pandemia impuso aislamientos, distanciamientos. Hubo muchas despedidas que fueron dolorosas, fueron en soledad. La pandemia nos arrancó a muchos de los que más hacen para vencerla. El personal de la salud. Trabajadores y trabajadoras de la salud. Yo creo que cumplir con las medidas de prevención es una forma de reconocer lo que hacen. La pandemia profundizó una herida social,
la herida social que más nos duele, que es la marginación. Empecemos con una política de reconstrucción desde los valores compartidos de la solidaridad, el respeto y el esfuerzo. La pandemia nos enfrentó a lo desconocido, nos obligó a coordinar acciones que jamás pensamos que íbamos a tener que hacer. E insisto, podemos discutir si se interviene más o se interviene menos en la sociedad, pero que el Estado es imprescindible se queda de manifiesto cuando más se lo necesita, cuando más se lo exige. La pandemia también nos confundió con falsas noticias, con tergiversaciones en los medios, con mensajes peligrosos para la integridad. Creo que desde los medios y también desde la política tenemos que tener un compromiso ético con la comunicación. La pandemia también nos hizo sentir frágiles. Más allá de las diferentes realidades sociales, tomamos entre todos conciencia de que estamos atravesados por las mismas leyes naturales. Y creo que también quedó en evidencia que contar con un buen sistema de salud hace la diferencia. La pandemia nos hizo sentir indefensos, la vacuna se acerca, aprendimos también que la importancia del desarrollo tecnológico, de la innovación, mejora nuestra calidad de vida y también genera un perfil de desarrollo productivo interesante. La pandemia también alteró previsiones presupuestarias y aquí nosotros no tenemos más que agradecer el diálogo permanente y constante con gobernadores y gobernadoras, donde fuimos trabajando, coordinando acciones y donde por sobre todas las cosas también hubo una cooperación permanente. La pandemia consumió recursos que necesitábamos para volver a crecer y esos recursos los tuvimos que usar para dejar de caer. Desde un Estado presente nosotros vamos a seguir sosteniendo a los que producen y a los que trabajan, porque a partir de ellos es que vamos a poder levantarnos. La pandemia nos empujó al desánimo, a todos nosotros, a la sociedad en su conjunto. En esto de que la pandemia fue sacando cosas, la pandemia también nos empujó al desánimo social y al desánimo personal. No la ayudemos en esta tarea buscando la ventaja política oportunista. Tenemos un gran país, con buena gente, que día a día la pelea y por el que vale la pena perseverar para salir adelante. Yo creo que estamos en el camino indicado, que podemos, con nuestras disidencias, encontrar los caminos adecuados para poder levantarnos una vez más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor jefe de gabinete. Habiendo